Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de estática de fluidos. Vamos a hablar sobre las isóbaras para fluidos con movimiento de cuerpo rígido. Como ustedes ya saben, en este tema, las ecuaciones que vamos a implementar son estas que ustedes están visualizando, que son las de gradiente de presión en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Si no tienes idea de dónde surgen estas ecuaciones, te invito a que mires los videos anteriores donde damos una buena explicación física y matemática. De esta manera pues tendrás mayor control de estas ecuaciones. Para este capítulo de la parte de isóbaras vamos a utilizar este ejemplo donde tenemos que el camión se está moviendo en el plano, es decir que no va a tener pendiente alguna. Lo que significa que el movimiento de este camión solamente va a estar direccionado en lo que es en la componente X y en la componente Y. Y como sabemos que no hay ninguna pendiente, pues la componente Z o la componente vertical no va a tener influencia en la parte de aceleración. Visto de otra manera, pues sabemos que el camión se está moviendo en esta dirección y eso significa que la aceleración va a seguir esa misma dirección. Y yo podría pues descomponer esa aceleración en mi componente de la aceleración en X y en la componente de la aceleración Y. Bueno, la forma como podemos también agrupar estas ecuaciones de forma de vector es que tenemos acá nuestro gradiente de presión. Vamos a tener acá lo que es la parte de la dirección horizontal, es decir, lo que está influenciado por la parte en X. También tenemos lo que está influenciado por la parte Y con su aceleración en Y. Y tenemos acá lo que está influenciado por la parte vertical. Pero noten que cuando miramos esta ecuación en esta parte, la aceleración en Z ha desaparecido. Y precisamente es porque el camión no se encuentra en una pendiente, no está subiendo o está bajando. Solamente se está moviendo en el plano 2D de X y Y. Ahora, un efecto interesante que tenemos con este camión cuando está almacenando fluido es que cuando está en movimiento, el fluido va a tender a depositarse la mayor cantidad posible en la parte de atrás. Por eso es que acá se encuentra pues el color un poco más oscuro, que es lo que ustedes ven acá. Y una forma como podemos nosotros visualizar mejor lo que está pasando en el interior es mediante este esquema, donde esto pues va a representar donde se está almacenando el fluido, la parte del tanque. Lo azul es lo que se encuentra en el fluido. Y pues tendremos que darle también unas referencias, donde tenemos que esta es la componente horizontal en X y esta es la componente vertical en Z, que solamente pues va a estar influenciada por la aceleración de la gravedad. Ahora, estas líneas amarillas que ustedes están viendo acá son las isóbaras. Una isóbara significa que es la unión prácticamente de todos los valores en un cierto punto donde las presiones son iguales. Por ejemplo, en este caso he cogido dos puntos específicos, llamé este como la presión inicial y este la presión final. Y si ustedes miran acá, la distancia que se encuentra entre este punto y la superficie libre, o y la de este punto con la superficie libre, deben ser iguales. Eso nos da a entender que la presión que se está manejando ahí van a ser iguales y por lo tanto al conectarlas, pues eso me va a formar una isóbara. Si nosotros queremos hacer este análisis en forma más detallada, pues lo que podemos hacer es darle un sistema de referencias. Vamos a poner acá, donde tenemos nuestra Z inicial o nuestro Z sub I, va a ser la distancia desde el origen hasta donde se encuentra esta presión. Vamos a tener otro, que va a ser nuestro Z final o nuestro Z sub F, que va a referenciar la parte vertical de este punto de la presión, tal como lo estamos viendo ahí. Y también tenemos que hacer exactamente lo mismo con la parte horizontal, es decir, con la dirección en el eje X, donde tenemos las dos distancias desde el origen hasta estos dos puntos. Ahora, ¿cómo podemos estimar las isóbaras acá? Teniendo pues este sistema de referencia. Bueno, ustedes ya saben que podemos descomponer esta ecuación de esta forma, donde vamos a aproximar esos diferenciales de dP, de X, de Y y de Z de esta manera, donde tenemos que la presión final menos la presión inicial. Aquí tenemos las posiciones finales menos las posiciones iniciales para cada uno de las componentes en X, en Y y en Z. Yo puedo jugar con esas componentes y puedo plantear esta nueva ecuación.
Noten acá algo muy importante y es que esto que está acá o este diferencial de presión va a ser 0. Recordemos que el objetivo de las isóbaras es igualar los puntos donde las presiones son iguales. Vuelvo y repito, significa que la presión que se está ejerciendo en este punto debe ser igual a la presión de este punto y por lo tanto este término va a desaparecer. Ahora lo que estoy haciendo acá es simplemente agrupando y despejando esta componente de Z para que todo quede más fácil. Ahora, hay otro truco que se suele hacer y es que, ¿qué sucede si la aceleración está únicamente en la componente X? ¿Cómo puedo lograr que solamente esta aceleración o la dirección para donde va el carro pues solamente represente la dirección X, no tenga nada que ver con la componente Y? Bueno, si yo roto mi sistema de referencia, es decir, si lo hago de esta manera, donde la componente X ahora va a coincidir con esta aceleración de acá, eso significa que ya toda la aceleración del movimiento de este carro va a estar representada dentro de este eje y voy a anular los efectos que estaban antes en la componente Y. Así que todo lo que está aquí en este término de esta parte matemática, lo que es esta aceleración en Y, pues se va a cancelar porque sería igual a 0, dando así origen solamente a esta ecuación, donde tenemos acá nuestra componente o la influencia de lo que es la aceleración en X, y en la parte de abajo tenemos la componente de lo que es la gravedad y la aceleración en Z. Bueno, pero yo ya les había dicho a ustedes que esta aceleración en Z pues no tenía influencia precisamente porque el carro se está moviendo en estos dos planos. Ahorita más adelante pues vamos a ver en dónde la cancelo. Luego lo que hice en esta parte de acá es que pasé este componente, lo que era la posición final menos la posición inicial de X, es decir, de estas referencias que están acá, las pasé a dividir en esta parte. Y si nosotros analizamos esto que se encuentra acá, solamente en este lado de la ecuación, vamos a encontrar que esa diferencia que hay, es decir, esa diferencia que hay dentro de este punto, menos esta distancia que está acá, nos va a dar un delta Z, que sería como la distancia entre estas dos líneas punteadas imaginarias que coloqué acá. Y pues esta parte de acá nos estaría dando un delta X, que es lo que aparece acá, que vendría siendo pues la distancia entre estos dos puntos de acá, toda esta parte de acá. Bueno, y pues como ya les había mencionado, pues la aceleración en Z no tenía ninguna influencia, así que de una vez la eliminé de acá, viene siendo 0. Pero lo interesante acá es que si analizamos un poco esta ecuación, vamos a encontrar que cuando tengamos la pendiente va a estar influenciada en esta parte del término, va a hacer que este término matemático que ustedes ven acá, esta fracción, si la aceleración como va a incrementar esta parte, pues va a incrementar todo este término de acá. Va a disminuir el término porque se va a hacer más grande este pedazo de acá de la fracción que este. Ahora, esta es la ecuación final que nosotros tenemos para este ejemplo que hemos dado. Y también hay algo muy interesante y es que si nosotros hacemos un pequeño triángulo acá entre estos dos puntos que escogimos como referencia para analizar depresiones, pues ya sabemos que delta Z vendría siendo esta distancia y tenemos que esta otra distancia vendría siendo el delta X, lo que significa que si usamos las relaciones trigonométricas, por ejemplo tangente, me va a lograr obtener este ángulo que vendría siendo que se da entre la parte plana, es decir, dentro de este delta X respecto a la isóbara, y al obtener este ángulo que tenemos acá, pues ya eso me permite darle una característica a la isóbara para poder empezar una mejor construcción. Bueno, ahora se nos viene una nueva pregunta y es cómo podemos construir otra isóbara. Hasta el momento, las propiedades geométricas que hemos determinado que están influenciadas por la aceleración del camión corresponden solamente a esta isóbara que se encuentra acá, que estoy señalando para estos dos puntos de presión. Para poder utilizar esa previa información para construir una nueva isóbara, voy a empezar con esta ecuación. Ustedes ya saben que la parte izquierda tiene que ver con las aceleraciones y la parte derecha pues tiene que ver con el posicionamiento o la parte geométrica o la descripción de la isóbara, y que la voy a utilizar para construir una nueva isóbara. La idea es construir esta isóbara que ustedes están viendo acá. Bueno, pues me voy a quedar solamente con la parte geométrica, es decir, quité lo que tenía que ver con las aceleraciones
que me están dando pues la descripción del ángulo, que es exactamente lo que probamos anteriormente. Es decir, estoy quitando esta parte de la ecuación y me estoy quedando solamente con esto. Y esta es la que me va a ayudar, o esta ecuación es la que me va a ayudar a construir la isóbara que está por debajo acá, esta que estoy señalando. Otra forma sencilla de visualizarlo es pues construyendo un nuevo triángulo donde me aparece un nuevo delta z', es esta distancia que está acá, y me aparece un delta x', donde ustedes estarán de acuerdo que esta distancia de acá a acá va a ser igual a esta misma distancia desde acá hasta acá, y eso pues me va a dar una ventaja. Vamos a referenciar entonces este nuevo triángulo que hemos dibujado para poder construir esa nueva isóbara, donde vamos a tener una distancia que va a estar asociada al punto final, es decir, este punto que se encuentra acá, y vamos a tener también una nueva distancia que va a estar asociada a lo que es este punto inicial que estaba acá. Y dense en cuenta que lo que hice fue que voy a bajar o voy a desplazar estos puntos hasta una cierta profundidad. Y estos pues van a estar referenciados por estos z' que ustedes ven acá. Ahora, ¿qué tenemos algo de coincidencia acá o que pues he usado estratégicamente? Y es que lo que antes estaba en ZF o Z final, es decir, lo que estaba asociado en este punto de acá, que ustedes ven acá, ahora está descrito por esta nueva posición que está aquí. Es decir, es exactamente esta misma posición. Ten en cuenta que este punto que está acá, que corresponde al triángulo que está aquí abajo, es exactamente la misma posición donde estaba el triángulo de arriba, pero para el punto final. Y eso es lo que estoy expresando acá. Eso significa que ya tengo una coordenada que me va a permitir estimar otra nueva coordenada. Como el ángulo que está acá es prácticamente el mismo, porque el camión pues estamos asumiendo que va a tener esa misma velocidad, y que a su vez el fluido va a estar siempre de esta forma, de esta figura. Es una suposición fuerte, pero es la que se utiliza. Pues yo puedo plantear ahora mi nueva ecuación de esta manera, y pues puedo despejar lo que no conozco, que en este caso vendría siendo mi posición de ZF', para obtener esta ecuación. Y esta misma ecuación es la que me ayuda a mí a establecer en dónde se encuentra ese nuevo punto, es decir, dónde se encuentra este punto, para poder trazar esa recta que me estaría dando la descripción a una nueva isóbara. Y esta misma estrategia pues se puede seguir utilizando sucesivamente para la isóbara que se encuentra en la parte de abajo. También podría construir un nuevo triángulo, se mantiene el mismo ángulo, mantengo la misma distancia del delta x, y puedo despejar nuevamente una nueva ecuación, siempre y cuando tenga pues control de esta pequeño truco o esta suposición acá. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, compartir. Hasta aquí hemos terminado lo que es el capítulo de estática de fluidos. No se pierdan el nuevo capítulo de este curso de mecánica de fluidos. Nos vemos en una próxima.